Bienvenidos a todos a un nuevo video en The Mall Teacher. Vamos a terminar la unidad número 6 para comenzar después la resolución de parciales. Ejercicio 6.19. Bueno, acá nos piden analizar qué ocurre en este recipiente. Dice que al principio tenemos 4 pesas sobre un émbolo móvil y luego se retiran, acá tenemos las 4 pesitas, luego se retiran 3 y queda una sola. ¿Qué ocurre con la presión? Bueno, obviamente que la presión, como el émbolo sube, va a disminuir y el volumen aumenta en ese nuevo estado, obviamente. Las partículas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibujadas ahí, los que estoy viendo, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partículas. Es decir, que la masa del gas que es constante y también se está observando que la temperatura también es constante. Por lo tanto, lo que ocurre es que solamente la presión disminuye y el volumen aumenta. Como la temperatura es constante, obviamente que esto se trata de la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Donde la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Obvio que estas partículas tienen más libertad de movimiento, por lo tanto pueden moverse y levantan el émbolo, ¿sí? Porque justamente tienen menos presión. En el ejercicio 20 ocurre una situación similar de análisis de émbolos, pero evidentemente no hay un cambio en la presión, porque no está modificándose el peso sobre el émbolo. Sin embargo, sí hay un cambio sobre el volumen y sobre la temperatura. Si consideramos que la presión es constante, estamos frente a lo que se llama la ley de Charles, ¿sí? Presión igual constante, es decir, volumen 1 sobre temperatura 1 sería igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Y qué ocurriría acá? En este caso, como la temperatura está aumentando, la temperatura en A es menor a la temperatura en B, como vemos que también el émbolo sube, ¿sí? Tenemos un aumento en el volumen también, ¿sí? Por lo tanto, el volumen en A es menor al volumen en B. Y la presión queda constante porque pese a que las partículas están a mayor temperatura y podrían moverse más rápido, al haber más volumen, esta se compensa y obviamente no hay una modificación de la presión porque las pesitas también quedan iguales. 21. Un recipiente con tapa rígida, en este caso tenemos volumen constante, ley de Gay-Lussac. O sea que tendríamos presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Contiene una cantidad de gas a 25 grados Celsius, ¿sí? Temperatura 1, 298 Kelvin. Si se aumenta la temperatura, aplicando energía como calor, ¿qué ocurrirá con la presión y el volumen en este nuevo estado? La tapa rígida, chicos, volumen constante, listo. Interpretar el comportamiento del gas utilizando el modelo de la teoría cinética de los gases. Se supone que si yo estoy aumentando la temperatura a volumen constante, la presión va a aumentar. Y si quieren inventamos valores, miren, presión 1, 1 atmósfera. ¿Sí? Temperatura 2 dice que aumenta, ¿no? La temperatura 2, bueno, suponete que sea, no sé, vamos a ponerle 350 Kelvin. ¿Cuánto valdría la presión 2? Bueno, tendría que aumentar por lógica. Haríamos presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 igual a presión 2. Hacemos la cuenta, haríamos presión 1, 1 atmósfera por temperatura 2, 350, dividido 298. Recuerden que inventé los valores, 350 y 1 atmósfera lo inventé. Me estaría dando 1,17 atmósferas como la presión 2. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, la presión también lo hace. Vamos con el 22. Calcular la variación de volumen, o sea, el volumen inicial menos el volumen final, expresada en centímetros cúbicos que experimentará un gas contenido en un recipiente cerrado y flexible, cuyo volumen inicial es de 3 decímetros cúbicos, volumen inicial 3 decímetros cúbicos, si se lo somete a los cambios de estado siguientes. En el punto A, vamos a analizarlo. A temperatura constante, se aumenta la presión del gas desde 0,800 atmósferas hasta presión 2, 0,950 atmósferas. O sea que, en este caso, temperatura constante, planteamos la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2.
Calculo el volumen 2 haciendo presión 1 por volumen 1 dividido presión 2 igual a volumen 2. ¿Cuánto me da? Bueno, hacemos la cuenta. 0,800 por 3 dividido presión 2, 0,950. Esto me da 2,53 decímetros cúbicos. Si sacamos la diferencia, 3 menos 2,53, en realidad sería la variación de volumen, sería el volumen final menos el volumen inicial, ¿no? Entonces si sacamos eso, 2,53 menos 3 sería menos 0,47 decímetros cúbicos. Como me piden centímetros cúbicos, multiplico por 1000. Sería menos 470 centímetros cúbicos aproximadamente. Ojo que me da diferente que en la guía, porque acá pusieron, si vos tomás más cifras significativas, 2,526, sí te va a dar exactamente lo mismo que dice la guía. Yo redondeé en 3 cifras significativas. En el punto B te dice, si se enfría a presión constante, o sea, ley de Charles, desde 2 grados Celsius, o sea, 273 más 2, ¿por qué hacía la cuenta, no? Re inseguro el tipo. 275 Kelvin. Decime que vos también hacés lo mismo. Hasta menos 20 más 273, hasta 253 Kelvin. Bueno, entonces haríamos volumen 1, ¿sí? Sobre temperatura 1 por temperatura 2 sería igual al volumen 2. Ok, ¿cuánto nos da esta cuenta? Si reemplazamos correctamente, nos va a dar 2,76 decímetros cúbicos, igual al volumen 2. Hacemos la diferencia, volumen 2, 2,76 menos 3 sería menos 240 decímetros cúbicos. Lo multiplicamos por 1000, 240 centímetros cúbicos. Muy bien. O sea, menos 240 centímetros cúbicos, ¿no? Muy bien. Y en el punto C dice, desde un estado inicial de 2 grados Celsius, o sea, temperatura 1, 275 Kelvin, y presión 1, 0,800 atmósferas, hasta un estado final de 30 grados Celsius, o sea, temperatura 2, 303 Kelvin, y una presión final de 0,700 atmósferas. Volumen 1, 3 decímetros cúbicos. Volumen 2 no lo sé. Bueno, a partir de presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, despejo volumen 2, me va a quedar presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1 por presión 2. Esto es igual al volumen 2. ¿Cuánto da? Bueno, a ver, hacemos la cuenta. Presión 1, 0,800 atmósferas. Por volumen 1, 3 decímetros cúbicos. Por temperatura 2, 303 Kelvin. Igual, dividido, paréntesis, temperatura 1, 275. Por presión 2, 0,700. Cierro paréntesis, igual 3,78 decímetros cúbicos. Estoy seguro que acá en este problema me van a decir, ay, profe, no me salió la cuenta, ¿qué hizo? Chicos, usen los paréntesis y déjense de joder, se los pido por favor, basta de llorar. Hacemos la cuenta de variación, 3,78 menos 3, 0,78, ¿sí? 0,780 decímetros cúbicos. Si lo multiplico por 1000, sería 0,780 por 1000, obvio que da 780 centímetros cúbicos. Raro el resultado porque en la guía aparece 77,8 centímetros cúbicos. ¿No se habrán confundido? Y sería la respuesta 778 centímetros cúbicos y por redondeo a mí me da 780. Hice un montón de veces la cuenta y no sé, no encuentro el error. Si alguien se da cuenta de mi error, me lo informa por favor, porque a mí me estaría dando 780 centímetros cúbicos, que sería, si no tuviera la coma, sería parecido a la respuesta de la guía.
Por favor, si alguno tiene la data, me avisa. Por ahí hay algo que no me estoy dando cuenta, pues yo estoy requemado la cabeza, no sé. Pero bueno, avísenme, chicos. Bueno, tenemos a 25 grados Celsius, o sea, a 298 Kelvin. Este sería el 23, ¿eh? Y presión de 0,998 atmósferas en un recipiente de 2 decímetros cúbicos. 2 decímetros cúbicos contiene 6,54 gramos de un óxido gaseoso, cuyas moléculas tetratómicas contienen 3 átomos de oxígeno, o sea, X o 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice tetraatómica, 4 átomos, ¿estamos de acuerdo? Calcular la masa molar del óxido, bueno, y escribir su fórmula molecular. Muy bien, muy sencillo. Agarramos y primero, como tenemos que calcular la masa molar, lo relacionamos con el número de moles. Como tenemos P por B, y tenemos R y tenemos T, sacamos el número de moles. ¿Sí? Easy. 0,998 multiplicado volumen, que es 2, dividido, paréntesis, 0,082 por temperatura 298. Esto me va a dar un total de 0,0817 moles. Esto corresponde a 6,54 gramos. ¿Sí? Porque es la masa de la muestra. Nos dice eso el problema. Un mol, que sería la masa molar, 6,54 dividido 0,0817, me daría aproximadamente igual a 80,0 gramos por mol. ¿Sí? Bueno, si yo sé que el gas es X o 3 y el oxígeno aporta 16 gramos por mol por 3, o sea 48, si yo a 80 gramos le resto 48, ¿cuánto me va a dar? 32. 80 menos 48 dije, ¿no? Sí. 32, claro. Y 32 gramos por cada mol es la masa del azufre. Así que la fórmula molecular en el punto B sería SO3. Masa molar 80, fórmula molecular azufre 1, oxígeno 3, trióxido de azufre. Bueno, tenemos que contestar mirando en el punto 24 los 3 recipientes, ¿sí? ¿En cuál de los siguientes sistemas? Todos dicen que están todos iguales en condiciones de volumen y temperatura. Todo igual. Ok. ¿En cuál de los sistemas la presión es mayor? Bueno, donde haya más número de partículas. Bueno, obviamente donde hay más número de partículas es en el C. Por lo tanto, en el recipiente C tengo mayor presión, porque si estamos a igual volumen y temperatura, donde hay más moles de gases va a ejercerse mayor presión. ¿Dónde es la presión parcial del neón es menor? Bueno, el neón tiene ese dibujito como si fuera un signo de prohibido, ¿no? Bueno, en el recipiente B encontramos que tenemos solamente 2 partículas de neón, así que sería justamente la opción B. La presión parcial del neón está ligado a su número de moles, ¿sí? Bien, ¿y la fracción molar del nitrógeno es mayor en qué parte? Bueno, la fracción molar básicamente es los números de moles sobre el número de moles totales. ¿Dónde encuentro más cantidad de nitrógeno? En el recipiente A. Acá tengo 4 partículas de nitrógeno. En el B tenía 2 y en el C tenía 2. Por lo tanto, la fracción molar de nitrógeno va a ser mayor en el A, perdón. En el recipiente A, donde hay más partículas de nitrógeno. Re fácil, che. 25. A un recipiente rígido de 9 decímetros cúbicos que contiene 7,45 gramos de helio, se le agrega a temperatura constante neón, hasta duplicar la presión inicial. Bien, calcular la densidad de la mezcla gaseosa y la fracción molar del neón en la mezcla. Entonces, el volumen del recipiente vale 9 decímetros cúbicos. Contiene 7,45 gramos de helio. Si yo esto lo divido por la masa molar de helio, que es 4 gramos por mol, puedo obtener el número de moles de helio. Yo lo saco para adelantarme, ¿no? 7,45 dividido 4, 1,86 moles de helio. Ok, perfecto. Se le agrega a temperatura constante hasta duplicar su presión inicial, o sea que tengo la presión vale
presión inicial, no nos dicen el valor. Y la presión final, cuando tenemos el agregado de neón, tenemos el doble de la presión inicial. Muy bien. Tenemos que sacar la densidad de la mezcla gaseosa. Y bueno, para eso sabemos que la densidad sería la masa sobre volumen, pero en el caso de este sería masa del helio más la masa del neón dividido el volumen. La masa del helio ya la tengo, ¿sí? Ahora, la masa del neón, ¿cómo la estimo? Si yo sé que tengo de helio 1,86 moles y se está duplicando el volumen a temperatura constante y el volumen también es constante, tenemos que entender que la proporción de moles para el neón va a ser exactamente la misma. Voy a tener la misma cantidad de partículas del neón, pues ya que el volumen, ya que la presión se duplica en condiciones de temperatura y volumen constante. Por lo tanto, si yo esto lo multiplico por la masa molar del neón, me va a dar que tengo aproximadamente unos 37,2 gramos del neón. Entonces sumo 37,2 gramos del neón más 7,45 gramos del helio, 44,65 gramos. Dividido 9 decímetros cúbicos. ¿Cuánto me da la densidad? Aproximadamente 4,96 gramos por decímetro cúbico. En la guía nos da 5 gramos por decímetros cúbicos, pero bueno, será que yo estuve redondeando, pero da muy parecido, ¿sí? Ok, escúchame. Y después dice la fracción molar del neón en el sistema. Como los moles son exactamente iguales, ¿sí? Se supone que la fracción molar de A más la fracción molar de B, para que escribir cualquier cosa, siempre da 1. Entonces, como A más B tienen que dar 1, tengo 0,5 de A más 0,5 de B. Y listo. Vamos con el 26. Una mezcla gaseosa compuesta por 4 gramos de etino, 4 gramos de etino, carbono 2, hidrógeno 2. Masa de esto sería 26 gramos por mol. Y 1,32 gramos de un gas no identificado, sabiendo que se trata de una sustancia simple de fórmula X2. Ok. Y tenemos que ocupa esta mezcla un volumen de 2,50 decímetros cúbicos a temperatura de 273 Kelvin y presión de 1,80 atmósferas. Tenemos que saber quién es X2. Bueno, con todos estos datos de la mezcla, puedo sacar el número de moles totales, que sería 1,80 por 2,50 dividido 0,082 por temperatura 273. Acordate de usar paréntesis entre el numerador y el denominador. No te olvides. Esto me dio tuki 0,201 moles. 0,201 moles. Entonces esto lo voy a restar con los moles del etino, que podría ser simplemente 4 dividido 26. Tendría 0,154 moles del etino, ¿sí? Entonces menos 0,154 me va a dar ¿cuánto? 0,201 menos 0,154, 0,0470 moles. Esto corresponde a la muestra de X2 de 1,32 gramos. Un mol, ¿cuánto va a ser? 1,32 dividido 0,0470. Aproximadamente esto me da 28,1 gramos. Si yo divido 28,1 gramos dividido 2, porque se trata de X2, esto aproximadamente me da 14 gramos. Aproximadamente me da 14 gramos. ¿Quién tiene 14 gramos de masa molar? ¿Qué átomo tiene? Su átomo sería el nitrógeno. Por lo tanto, X2 sería nitrógeno 2. Muy bien. Vamos con el 27. Un recipiente rígido de volumen 6 decímetros cúbicos contiene dióxido de carbono
A 30 grados Celsius, o sea 30 más 273, 303 Kelvin. Y 760 torricellis, o sea, una atmósfera de presión. Manteniendo la temperatura constante, se agregan 2,05 gramos del gas ZH3. La presión aumenta hasta 1,50 atmósferas. ¿Sí? O sea que la presión en la mezcla, la presión total, vale 1,50 atmósferas. Perfecto. Calcular la presión parcial del ZH3 en la mezcla final. Bueno, o sea, tengo que sacar presión del ZH3. Muy bien. No es muy difícil porque si sabemos que la presión total al agregarse ZH3 vale 1,50 y la presión inicial valía 1 atmósfera, simplemente hago 1,50 menos 1, me daría 0,500 atmósferas como la presión de ZH3. Bien, calcular la masa molar de ZH3. Bueno, para eso podríamos decir que el número de moles de ZH3 es igual a la presión de ZH3 por volumen sobre RT. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos moles tengo de ZH3? Presión 0,500 por volumen 6 decímetros cúbicos. Igual, dividido paréntesis 0,082 por temperatura constante 303. Número de moles 0,121. Bueno, pero yo sé que estos 0,121 moles corresponden a 2,05 gramos de ZH3. Un mol, o sea, la masa molar, ¿cuánto me daría? 2,05 dividido 0,121. Aproximadamente 17 gramos por mol. ¿Sí? Perfecto. Indicar, este sería el punto B. Indicar si la presión del dióxido de carbono en el sistema inicial es mayor, menor o igual que su presión parcial en la mezcla final. La presión parcial es independiente, ¿sí? Porque el número de moles del dióxido de carbono no se va a modificar por el agregado de un nuevo gas. Por lo tanto, la presión en el sistema inicial es igual que su presión parcial en la mezcla final. Vamos con el anteúltimo. En el 28 tengo en el balón de la izquierda un volumen de 5 litros que contiene dióxido de carbono a una atmósfera de presión y 298 Kelvin. Evidentemente en el balón de la izquierda, como con toda esa información, voy a poder sacar automáticamente el número de moles del oxígeno, haciendo P por B sobre R por T. Si hacemos esta cuenta, los moles del oxígeno me dan 0,205 moles. Perfecto. Tuki, 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 tuki. En el de la derecha tenemos 0,180 moles del oxígeno, separados por una válvula, ¿no? Bueno, buenísimo. A la misma temperatura, que sería la temperatura 298 Kelvin. Acá también tengo 298 Kelvin. En este recipiente tengo 5 litros y tenemos una atmósfera de presión. Acá no sabemos la presión y sabemos que al final, cuando se mezclan, la presión total vale 1,05 atmósferas. ¿Sí? Tenemos moles totales, la suma de los moles totales que voy a tener va a ser 0,385 moles totales. Y por otro lado, la temperatura es constante. Cuando se me agrega, cuando se abre la válvula, la temperatura es constante, no cambia, 298 Kelvin. Con esta información tenemos que sacar el volumen del recipiente de la derecha. Si nosotros al final sabemos que tenemos una presión total, moles totales y temperatura, podemos sacar el volumen completo cuando se abre la válvula. El volumen sería N por R por T sobre la presión total. Obviamente los moles totales. Si vos haces esta cuenta con moles totales y presión total, te va a dar un volumen de 8,96 decímetros cúbicos. Entonces, si todo el volumen con la válvula abierta vale 8,96 y sé que si tengo el total 8,96 decímetros cúbicos y sé que
el balón de la izquierda valía 5 litros, o sea 5 decímetros cúbicos. ¿Sí? No sé por qué lo puse en decímetros cúbicos, estaba en litros, qué tonto. Bueno, lo mismo. Hacemos la diferencia, 8,96 menos 5, esto me va a dar 3,96 decímetros cúbicos o, cosa mía que no sé por qué hice así, 3,96 litros, que es lo mismo. Muy bien. Si escuchaste ladrar a mi perra, poné un emoji de perrito en el comentario, en la bandeja de comentarios, por favor. Último ejercicio. El compuesto carbono X, H6, es un gas a 23 grados Celsius, o sea, a 296 Kelvin. Y tenemos 1206 hectopascales. 1206 dividido 1013 me va a dar una presión de 1,19 atmósferas. En esas condiciones su densidad vale 2,06 gramos por decímetro cúbico. Calcular el valor de X en la fórmula molecular. Bueno, sabemos que la densidad es igual a la presión por la masa molar sobre RT. Nosotros podemos despejar que densidad por RT sobre presión es igual a la masa molar. Entonces haríamos 2,06 por 0,082 por temperatura 296 igual dividido 1,19 de la presión. Esto me da aproximadamente 42,0 gramos por mol de la masa molar. Si el hidrógeno aporta 1 gramo multiplicado 6, o sea 6, porque en la fórmula está 6 veces, resto 42 menos 6, 42 gramos menos 6, y esto me va a dar 36 gramos. Si yo lo divido con la masa molar del carbono, que es 12 gramos, 36 dividido 12 me va a dar 3. O sea que la cantidad de carbonos que tengo en la fórmula van a ser 3 carbonitos, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula molecular sería carbono 3, hidrógeno 6. Y eso fue todo. Nos vemos en el próximo video. Mucha suerte a estudiar con todo. Chau, chau.